Mateo 4, de los versos 8 en adelante, dice, otra vez el diablo, llevó el diablo a un monte muy alto a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de los reinos de cada ciudad, de todo el mundo, y le mostró la gloria de todos ellos. Y le dijo, todo esto yo te daré. Satanás ofreciéndole esto a Jesús. Todo esto yo te daré. Sí, pues recordemos que Satanás nada te puede dar sin que algo antes él te pida. Él siempre va a pedirte algo a cambio de algo. Si tú tienes necesidad de una posición, de un logro, de un éxito, si tú estás desconectado con el Señor y aún vas a ser probado en tu prosperidad, dice la palabra de Dios, que Satanás nunca te va a dar algo por nada. Siempre va a buscar traerte de repente algún compromiso, que tú hagas un pacto, que hagas una alianza con él, con la condición de que te alejes de la adoración a Dios, de la búsqueda a Dios, de tu fidelidad a Dios. Te va a tratar siempre de alejar. Y cuanto más, miren aquí, Satanás viene a tentar a Jesús y le dice, todo esto yo te voy a dar para que tú logres las cosas mucho más fácil, busques un atajo y yo te voy a facilitar todo, solamente adórame. Y esta palabra que dice aquí, si postrado me adorares, yo te lo daré. Recordemos que esta palabra que dice postrado me adorares, en el original dice, si tirado en tierra. Si tirado en tierra tú me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra, la fama, los aplausos. Hermanos, esto es algo gravísimo. Nosotros tenemos que aprender a recordar que nuestra adoración es exclusivamente para Dios. No podemos adorar hombres, no podemos adorar ministerios, no podemos adorar ni al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos. Adorarlo, cambiar. Es quitar del altar de tu corazón a Dios para poner a una persona, para poner incluso a un líder. Y a veces hay gente que adora más a un líder, obedece más a un líder que la misma palabra de Dios. Nosotros debemos ser muy sabios, cuidadosos, observadores, porque Satanás siempre va a querer que nosotros abandonemos la fe, traicionemos a Dios y avergoncemos a Dios. Las pruebas no están para que tú avergüences a Dios. Las pruebas vienen para que tú avergüences a Satanás con tu firmeza y tu posición como hijo e hija de Dios. El Señor escuchó esta propuesta. No es que estaba interesante y se quedó allí. Ay, a ver, ¿por qué me vas a proponer? Hay quienes se dedican y le prestan atención a los compromisos que Satanás quiere tener con ellos. Jesús no estaba allí para escuchar compromisos ni propuestas. Él estaba allí para ser tentado y ser probado, porque dice que la palabra de Dios en los versículos anteriores que Él fue llevado por el Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de la gracia, lleno de la unción del Señor. Fue llevado por el Espíritu Santo para ser probado, para avergonzar a Satanás, que siendo Él el postrer Adán, siendo Él un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vimos que en el momento que Él fue bautizado, dice que se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Gloria al Señor. Cada vez que nosotros nos ponemos en la posición de verdadero hijo de Dios, estamos retando a las tinieblas. Estamos retando a toda obra del diablo que quiera apartarte del Señor. Y este reto, esta posición nuestra en Cristo, no es algo que le alegre a Satanás, sino más bien va a tratar por alguna manera y en algún momento en que tú te debilites, en que tú te sientas cansado, te sientas hambriento, te sientas necesitado, para venir y ser probado. ¿Por qué no vino Satanás el primer día, o el segundo día, o el día 10 a tentar a Jesús? Porque Jesús estaba esperando justamente esa prueba, porque Jesús estaba fuerte. Pero dice que tuvo hambre. A la primera necesidad,
Satanás siempre va a venir a buscarte para proponerte hacer un trato con él. Si en la necesidad tú te descuidas, si en la necesidad tú dejas tu fe, si en la necesidad te debilitas y dejas de mirar a Dios para mirar tu necesidad, entonces Satanás estará con las puertas abiertas para ponerte en tentación. Amados hermanos, dice la palabra del Señor de esta manera, que Satanás le propuso a Jesús, llevándolo a lo más alto de un monte, y le dijo, yo te voy a dar todo esto si tirado en tierra, postrado, echado de barriga, que es la posición, que es la traducción original, echado de barriga, postrado en tierra, tú me adoras a mí, yo te voy a dar todo esto. Que el Señor lo reprenda. Y aún el mismo Jesús dice en el versículo 10, entonces Jesús, viendo las intenciones, creyendo que a pesar de su hambre, a pesar de su cansancio, a pesar de la mayor necesidad que Jesús tenía en su cuerpo, como nosotros tenemos necesidades también, aprovechando su debilidad, Satanás vino a Jesús, pero Jesús se paró, se puso en firme y él ni siquiera dio lugar a que siguiera hablando Satanás. Y Jesús le dijo, vete Satanás, porque también está escrito, al Señor tu Dios adorarás. Que yo me postre ante ti, tú tienes que postrarte ante mí, porque al Señor tu Dios adorarás. Yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. Y él allí pudo reprender las tinieblas. Pero tú dirás, pero yo no soy ni Jesús, yo no tengo la autoridad de Jesús, no soy como él. Pero Jesús el día de hoy nos invita, no quizás como dice aquí la palabra, que él con toda autoridad pudo reprenderlo porque él era Dios, sino que lo podamos reprender porque somos hijos de Dios y porque la palabra lo dice. La palabra lo dice. Jesús no se escudó en ser hijo de Dios ni ser verdadero Dios, sino que dijo, la palabra de Dios me dice. Y te das cuenta cómo tú puedes reprender las obras de las tinieblas, las tentaciones, las luchas. Hermanos, no estamos en ningún momento justificados a decir, Satanás me engañó, Satanás me envolvió, no me confundió. No. Cuando la palabra de Dios está en nuestras mentes, en nuestro corazón, la palabra de Dios dice, porque así está escrito. Y esta es nuestra arma. La palabra, este es nuestro escudo, esa es nuestra espada con la cual nosotros apagaremos todo dardo del enemigo, emprenderemos lucha contra toda palabra que el enemigo quiera lanzar contra nosotros con la palabra de Dios. Tú dice en el libro de Génesis que los cielos, la tierra, todo lo que hay fue hecho por la voz de Dios. Y dijo Dios, sepárese la luz de las tinieblas. Y dijo Dios, hágase la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Y dijo Dios, y comenzó a crear Dios, todo por su palabra. ¿Cómo vamos a vencer a Satanás? Por la palabra del Señor que está en nosotros, en una convicción firme, hermanos. ¿Cómo vamos a enfrentar, hermana? Pero ¿cómo voy a enfrentar lo que mi esposo dice? Es que primeramente tú tienes que tener un encuentro con Dios. Tienes que tener la palabra de Dios en tu vida y actuar según el carácter que Dios te pide que tienes que actuar. Y dejar que el Espíritu Santo llene tu corazón. No los odios, los enfrentamientos, los rencores, la rencilla, los gritos, los maltratos, las desilusiones, la falta de valoración. Eso no tiene que llenar tu corazón, no tiene que llenar tu vida, ni dejar que esto llene la vida del corazón de tus hijos. Tú eres valioso, valiosa para el Señor. Tú eres un hijo de Dios. Y esto es lo primero que Satanás ataca y atacó en la vida de Jesús. Si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Qué está haciendo? Poniendo duda. Pero la palabra de Dios estaba escrita en él y Jesús citó la palabra. No dijo, yo soy Dios y apártate de mí, Satanás. No, él dijo la palabra.
La palabra, porque está escrito, no solamente de pan vivirá el hombre. Ah, entonces eres muy bíblico, ya. Pero no dice Dios que si tu pie tropezar en piedra va a mandar ángeles que te sostengan. Y dice que lo llevó al pináculo y le dijo, lánzate a ver si Dios te defiende y manda a sus ángeles también, como dice su palabra. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué hizo Jesús? Volvió a citar la palabra. ¿Cuál es la autoridad que tú y yo necesitamos para enfrentar cualquier prueba? Es la palabra del Señor. El problema está en que muchas veces no nos enseñan la palabra o comercian con la palabra. Predican la palabra, pero a su conveniencia, pero no les preocupa que tú te armes de esta palabra para que tú puedas enfrentar las pruebas, para que tú puedas enfrentar las luchas, como hoy también el Espíritu Santo, no yo, el Espíritu Santo te habla a tu corazón, llénate de la palabra. Y esto es movido por el Espíritu, porque las pruebas vienen a todo hijo de Dios. Por eso que a veces vemos que algunos sucumben rápidamente en medio de la prueba y no saben qué hacer y están que buscan gente que los pueda levantar, ayudar, y llegan a la iglesia con la cara larga, llegan arrastrando los pies, llegan tarde, se sientan, se duermen en el templo. Y peor, si llegan y escuchan una palabra floja, una palabra que no viene con unción, que no viene con amor, con súplica, con ruego, una palabra que no te alimenta, y te hablan de lo que ellos hicieron en la semana, de lo que ellos van a hacer de acá a un año, y te hablan de las actividades que van a realizar. Te pasas media hora escuchando lo que los hombres hacen, cuando nosotros deberíamos desde el primer momento escuchar versículos bíblicos, palabras de aliento, palabras de sabiduría, palabras de revelación, y aún tú mismo decirle, Señor, hoy vengo seco, vengo maltratado, golpeado, quiero que tú me hables. Espíritu Santo, lléname, no tengo fuerzas, háblame. Y somos nosotros los que debemos buscar, porque la invitación está hecha. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Es decir, nosotros siempre vamos a dar el primer paso porque la invitación está hecha. Y nosotros, dice su palabra, que somos los que debemos abrazar la palabra para que la palabra venga a nosotros y sea efectiva. Miren lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y la plenitud. Aquí, y su plenitud. Aquí mismo cae a tierra lo que Satanás le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cómo yo voy a adorar a aquel que Dios también hizo y que desobedeció a Dios? ¿Cómo voy a adorar a un hombre o mujer? ¿Cómo yo voy a adorar una posición, un cargo antes que a Dios? Hay gente que ha quitado del altar de su corazón a Dios para poner un cargo en su corazón, sin importarle lo que Dios diga. Hay gente que ha quitado de su corazón a Dios por dinero, por fama, por aplausos, por reconocimiento. Oh, pero si yo dejo tal cosa, voy a perder mi nombre, ya la gente no me va a reconocer, van a decir, oh, se ha vuelto al mundo. Mentira del diablo. Tú no puedes comprometer tu salvación con cosas materiales, con cosas vanas como la fama, el dinero, el aplauso, el compromiso. Hay gente que no se atreve a decir la verdad porque dice, no, voy a perder mi lugar de trabajo. No, ¿qué va? Voy a perder mis amigos y tengo muchos amigos. Voy a perder a mis amigos. Cobardes. Hay mucha gente cobarde que prefiere adorar sus ídolos que ellos mismos han edificado en su altar y dejar a Dios, dejar la verdad, dejar lo que es justo, dejar lo que es verdaderamente agradable a los ojos de Dios. Y así se dicen cristianos. Por eso la palabra de Dios dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quiénes habitan en el mundo, en la tierra? Nosotros le pertenecemos al Señor. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos para hacer lo que nos viene en gana.
Nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, le pertenece a Dios. ¿Cómo vamos a tener autoridad en oración? ¿Cómo vamos a tener autoridad en nuestra vida espiritual si sacamos del altar de nuestro corazón la presencia de Dios, su palabra, y comienza nuestra vida a apagarse? Por cobardía, por interés, por avaricia. Qué triste es que existan muchos cristianos que cambien a Dios por dinero, que cambien el favor de Dios, la fidelidad hacia su Dios, por querer agradar a un líder, por querer agradar a un hermano, por querer agradar a una hermana. Hermanos, eso es decepcionante. Dice la palabra en el libro de Salmo 24, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Está hablando del poder de Dios, de la magnificencia de Dios. Entonces, si Dios fundó, dice, si Él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos a toda la tierra y su plenitud, entonces, ¿quién podrá subir al monte de Jehová? ¿Quién va a tener esa capacidad de poder acercarse a Dios? Dice aquí, ¿quién podrá subir al monte de Jehová? Por eso que hay muchos que dicen, voy a ir a orar, pero dicen, ¿se van a orar? No sentí nada, no pasó nada, perdí mi tiempo, dicen algunos. Hay algunos que creen que han perdido el tiempo cuando van a orar. No, mi hermano, nosotros no perdemos el tiempo cuando oramos. Cuando venimos delante del Señor, nosotros sacrificamos nuestro tiempo, presentamos al Señor sacrificio de alabanza, presentamos al Señor nuestras lágrimas, presentamos al Señor nuestras peticiones, nos presentamos al Señor nuestras debilidades humanas, presentamos al Señor todo lo que nosotros no podemos hacer, porque venimos delante de aquel que todo lo puede. Presentamos al Señor todas nuestras incompetencias, nuestras debilidades, nuestras fallas delante de aquel que nunca falla. Es decir, la oración es el lugar donde nosotros sacrificamos lo que somos para que venir delante de aquel que dice yo soy el que soy. Y aquel que es el que es y será siempre, por siempre y eternamente, es aquel que tiene poder para cambiar lo que nosotros tenemos, para hacernos semejantes a Él, para volver a ser la imagen del Dios omnipotente, el cual nos creó de acuerdo a su imagen y semejanza en todas las áreas de nuestra vida. Cuando estamos en oración, nosotros, hermanos, nosotros volvemos a esa fuente, volvemos para beber de la bondad, de la misericordia. Se va de nosotros la ira en la oración, se va de nosotros el enojo en la oración, se va de nosotros las dudas, se va la incredulidad, la falta de fe. Todo eso se va cuando venimos con fe. ¿Quién entrará al monte de Jehová? ¿Quién subirá? Dice, ¿quién subirá? ¿Quién estará en el lugar santo? Dice que limpio de manos. Limpio de manos. No es que tu mano esté limpia, lavada y perfumada. Está diciendo que tus manos no han señalado injustamente, que tus manos no han golpeado la otra mejilla de tu hermano, que tus manos no han agarrado un puñal y le han clavado en la espalda en traición a tu mejor amigo, o en traición a tu esposo o a tu esposa, que tus manos no han traído, o no han derramado sangre inocente. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Los que traicionan a su esposo, los que traicionan a su esposa, los que maldicen a sus hijos, los que señalan injustamente a aquel supuestamente que ha sido culpable, echándole culpa a que es inocente, aquel que agarra un puñal y le clava en la espalda a su amigo, los traicioneros, los idólatras, es lo que quiere decir, los abominables, los homicidas. Ahí está diciendo de las manos limpias. Lo contrario son los homicidas, los traicioneros, los mentirosos, los adúlteros, porque han obrado con sus manos y están manchadas. Esos no pueden entrar a la presencia de Dios. Y dicen que pueden orar.
después que has traicionado a tu esposo, a tus hijos, a tu amigo, a tu amiga, después que has hablado mal contra ellos y has planeado mal contra ellos, puedo orar, entrar a la presencia de Dios. Hay muchos que ni se atreven a cantar, no cantan, no adoran, no hablan en lenguas, no leen la palabra como debería ser, no sienten amor por el prójimo porque ya están secos, están cortados espiritualmente. Porque no pueden subir al monte de Jehová y lo que les queda son solamente destellos de la gloria que en un día tuvieron. Eso es lo que les queda. Algo del pasado. Por eso que hay muchos que dicen, yo en el pasado hice esto, y señalan miles de cosas. Pero hoy, ¿qué has hecho? ¿Qué Dios te ha hablado ayer? ¿Qué Dios te ha hablado hoy? ¿Qué es lo que estás esperando que Dios haga mañana? Solamente viven rutinas, viven cronogramas, viven lo que se dice agendas, pero no viven bajo la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque han quitado del altar de su corazón a Dios para poner los ídolos de este mundo. Por eso dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y no nos hemos alejado del tema, porque estamos hablando de a quién tú has puesto en el altar de tu corazón. Jesús le dijo, yo no voy a postrarme delante de ti, que estás derrotado. Yo sé quién es Satanás. Yo sé quién eres tú, Satanás. Tú estás derrotado. Tú vienes a mí a tentarme, pero tú no sabes que tengo autoridad del cielo. No por solamente ser el Hijo de Dios, sino porque tengo autoridad de Dios a través de su palabra. Todo hombre y mujer de Dios que tiene la palabra de Dios en su mente, en su corazón, mis amados hermanos, no pueden ser derrotados por el enemigo, no pueden ser tentados, no pueden ser manchadas tus vestiduras. Nadie te puede quitar la corona que Dios ha puesto sobre ti como hijo e hija de Dios, porque la palabra de Dios está cimentada en tu corazón. Nadie te puede decir que eres inmundo, insultándote, maltratándote, cuando Dios te ha santificado. Eso no te duele. Eso no te debe alejar. Ay, me han dicho inmundo, o me han dicho pecador, me han dicho esto, y caes en el engaño del enemigo, porque no tienes la palabra de Dios cimentada en tu alma, en tu corazón. ¿Qué autoridad vas a tener de Dios si no conoces la palabra? Y si tú rápidamente caes en cualquier engaño del enemigo, es porque no te están enseñando bien la palabra. Porque la palabra de Dios en ti no es recepcionada y no ha sido recibida con un buen ejemplo que tú has visto y tú no te has sido motivado para recibirla. Qué triste dice la palabra de Dios. El Jesús también nos dice que hay ciegos, guías de ciegos, hablando de aquellos que conocen la palabra de Dios a medias y que la practican a medias y que quieren hacer discípulos de otros. Yo conozco muchas personas, lamentablemente, personas que conocen la palabra de Dios a medias y quieren imponer lo que ellos saben a aquellos que son pues simples, que recién comienzan en los caminos del Señor y los sostienen en ese pensamiento. ¿Para qué? Dice, ¿para qué ir a la iglesia? Dicen algunos. No, ¿para qué dar diezmos? No, ¿para qué dar ofrenda? No, eso no des. Eso será para los tiempos antiguos. No, ¿y de qué va a vivir? ¿Y de qué van a vivir esos ministerios que se levantan para proteger a la viuda? Si es que protegen a la viuda. Para que se levantan para proteger al abandonado, si es que protegen al abandonado. Porque hay algunos que dicen, acá vamos a ayudar a los jóvenes, vamos a ayudar a los ancianos, vamos a ayudar a las viudas. Cuando están utilizando las viudas para que cocinen, para que hagan todo eso para su propio bien y no las ayudan. O les compran la voluntad a esas viudas. Qué falta de respeto, qué falta de amor, qué falta de respeto a la palabra del Señor. Y así quieren que Dios los bendiga. Así van a haber muchos ministerios que están comprometidos con el dinero más que en el compromiso de salvar las almas. Y hay muchos que quieren salvar las almas, no por las almas, sino por lo que van a producir las almas. Aquellos que han sido rescatados, les enseñan el evangelio, les ayudan, pero para su propio comercio. Y cuando ellos se enferman, ya hermanito, retírate, ya te desgastaron toda tu vida.
Y ahora te dejan a un lado, enfermo, solo, y no te visitan, no te llaman, después que diste tanto. Y nunca reconocieron tu trabajo. Y aún los botan y los hacen llorar a los ancianos, a los niños, a las madres, a los niños abandonados que no tienen papá, mamá, o jóvenes que ya se quedaron sin padres, que fallecieron en los caminos del Señor y ya no les importa ya, porque ese joven tiene que trabajar y ni siquiera tienen presente la labor, el trabajo de esos padres que murieron sirviendo a Dios. Qué falta de amor, qué falta de gracia en la vida de estas personas. Y así las personas los tienen como altas personas para servir al Señor. Dice aquí, yo no voy a postrarme. Dice, Jesús le dice, yo no me voy a postrar porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo debes servir. Hermanos, si tú sirves para agradar al hombre, estás en desgracia espiritual. Pero si tú sirves para agradar a Dios, eres bendito. Y aunque los hombres no reconozcan tu trabajo, no reconozcan tu labor, tú lo has hecho para el Señor. Hay muchos que han partido a la presencia de Dios agradando a Dios y no los hombres. Un verdadero cristiano nunca se apartará de los caminos del Señor. Un verdadero cristiano nunca le prestará oídos a Satanás. Sabrá diferenciar porque tiene conexión con Dios en el secreto con Dios. Por eso es lo importante de este programa. Y no solamente que porque yo le predique, sino porque estamos enfocando la importancia de estar en el secreto con Dios con la lectura de la palabra. El ser hijo de Dios no quiere decir que no vamos a tener pruebas. Vamos a ser probados. Y te puedes atrever a escribir, decir, voy a ser probada, pero voy a salir victoriosa. Yo te invito a que puedas escribirlo allí, aquí a través del Facebook. Voy a ser probada, pero en cada prueba voy a salir victoriosa. ¿Debido a qué? A que la palabra de Dios está escrita para mí y para ti. Por eso que hay muchos no se levantan, hermanos. O te decides a servir a Dios, o te decides a poner a Jesús en tu vida, como el centro de tu vida, en el trono de tu corazón, o vas a andar una vida mediocre, un cristiano mediocre, que vas a parecer más un religioso que un verdadero siervo y sierva del Señor. Yo quisiera terminar estos versículos. Cuando el Señor le dice, vete Satanás, tenemos poder para echarlo fuera. Tenemos poder para echarlo fuera. Yo quiero invitarte también a escribir eso. Tenemos poder para echar fuera las obras de las tinieblas en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestros hijos. Tenemos poder para echar fuera todo poder que quiera envolver a nuestros hijos. Tenemos poder, porque Dios nos lo dice. Y aquí dice, vete Satanás, porque escrito está. Satanás no puede quedarse en tu casa. Satanás no puede quedarse dominando el corazón de tu esposo, de tus hijos. Satanás no puede quedarse para herirte, para lastimarte, para traer angustia y dolor a tu vida. No. Dice aquí la palabra, vete Satanás, porque escrito está. Es decir, vete porque aquí reina la voz de Dios, la palabra del Señor. Aleluya. Vete porque aquí no caben tus palabras, aquí cabe solamente la palabra de Dios. Aquí cabe solamente la voz de Dios. Aquí solamente cabe las promesas de mi amado Salvador. Tú no tienes parte en esta vida, ni en mi vida, ni en mis hijos, ni en mi hogar, ni en mi familia. Vete. Y termino. Y entonces dice, el diablo entonces lo dejó. ¿Te das cuenta cómo puedes hacer huir a Satanás de tu vida? Con la palabra. No luches sin la palabra. No luches sin el escudo de la fe. No luches sin el casco de la salvación. No luches sin la espada del Espíritu. Sin el apresto del Evangelio de la paz. No podemos luchar con iras, con resentimientos. Con el único que podemos estar airados es con Satanás. No podemos airarnos con el esposo, con los hijos, con la familia, con las situaciones que podamos estar pasando. Con el único que debemos estar molestos es con Satanás. No con nuestros hijos. A nuestros hijos hay que amarlos. Hay que enseñarles. Hay que proveerles sabiduría de Dios. Y entonces dice, el diablo se fue y vinieron ángeles a Jesús a servirle. Y le servían.
y le daban alimento y lo cuidaban y lo protegían, dice aún de las mismas fieras del desierto. Lo dice en otros versículos de la palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque no estamos desarmados, no estamos solos, no estamos abandonados. Tú estás conmigo como poderoso gigante.